Buenas tardes, compañeros. Para aquellos que no me conozcan, me presento. Soy Sara Calvo. Conocí al doctor Alberto Meléndez, quien hoy nos acompaña, hace ya 4 años, cuando mi marido estaba en una fase muy avanzada de ELA. Tras un susto gordo, Alberto, junto con su maravillosa enfermera Miren, comenzaron a acudir a nuestra casa para ver cómo podían ayudarnos en esa avanzada situación. Quiero destacar que siempre acudían a nuestro domicilio con una amplia sonrisa y nos trataban con una inmensa empatía, afecto y generosidad. Daba igual el día que ellos hubieran tenido o los casos que se hubieran encontrado en otro domicilio. Siempre nos explicaban con paciencia el manejo de la nueva medicación, el uso de la palomilla subcutánea o nos aclaraban cualquier duda que se nos planteaba acerca del proceso final, sin tabús. Alberto y su equipo siempre nos cuidó a cada uno de nosotros. Una de las lecciones más importantes de mi vida la aprendí de su mano. Nunca olvidaré aquella mañana que me cogió de la mano y me pidió que lo acompañase al salón. Allí en el sofá me dijo: Sara, tienes que dejarlo marchar. Y yo, muerta de miedo y con los ojos llenos de lágrimas, le pregunté: ¿cómo dejas partir a alguien a quien amas profundamente? Ahí Alberto me demostró una vez más que por encima de ser un excelente profesional, es aún muchísimo mejor persona. Buenas tardes, soy Alberto Meléndez, soy médico, trabajo en una unidad de medicina paliativa aquí en Álava. Conocí a Sara, de vez en cuando nos toca acompañar procesos como el de Sara, como el de tantas otras personas, y por eso para mí es un privilegio el estar aquí con ustedes esta tarde, y me han pedido que les hable de la sedación. Y eso vamos a hacer ahora mismo. Y me preguntaba yo, ¿habrá que tener la enfermedad o que la tenga un familiar tuyo para poder ser solidario y para poder entender el sufrimiento de los otros, ¿no? Me lo preguntaba bueno, agradeceros un montón el que me hayáis invitado. No sé si podré resolver alguna de las dudas que me hagáis, pero me siento chiquitito aquí en mi casa con mi ordenador bueno, algún aspecto que me contó Sara, pues podemos hablarlo y para eso estoy. Así que gracias Sara, y que nos tengamos que ver así y no nos veamos físicamente, qué horror, pero bueno. Nos veremos. Nos veremos. Así que bueno, Sara me dijo que os interesaba hablar del tema de la sedación. Dentro de los temas que Sara me comentaba, quizás un tema que a veces lo explicamos muy mal los profesionales y que genera dudas y a veces incluso incrementa el sufrimiento, cuando la sedación en principio es un instrumento que tenemos los profesionales para disminuir el sufrimiento o evitarlo, ¿no? Y es un instrumento en el que hacemos disminuir la vida consciente de las personas, porque de otra forma no podemos hacer que ese síntoma que ha aparecido y al que nos dirigimos, no lo podemos revertir sin bajar la consciencia. Digamos, si yo no puedo hacer que tu sensación de falta de aire mejore y a la vez estés consciente, pues no me queda otra alternativa que disminuir tu nivel de consciencia. Entonces, digamos que es apagar apagar o disminuir la vida consciente, que no es idéntica a la vida biológica, pero que sí que tiene gran importancia, porque la vida consciente es la que nos permite relacionarnos con el entorno, con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos que el primer requisito para hablar de sedación en cuidados paliativos es que haya un síntoma refractario. Un síntoma refractario llamamos a una cosa que molesta mucho a la persona, que es el síntoma, y que las medidas habituales no logran el hacerlo desaparecer o paliar, ¿no? Digamos que produce un sufrimiento que es intolerable para la persona. Esto es importante porque a veces son las familias, nosotros atendemos a personas que tienen ELA, pero otras múltiples patologías, ¿no? Y a veces son las propias familias las que nos piden sedación, pero quizá buscando en eso disminuir el propio sufrimiento más que el del paciente, ¿no? Y digamos que la sedación es un arma para disminuir el sufrimiento
del paciente que tiene un síntoma, ¿no? Entonces, disminuimos la vida consciente, intentamos en lo que se pueda preservar algo de consciencia, o sea, hay grados también de disminución de consciencia, porque si podemos conseguir que la persona esté adormilada o tendente al sueño, pero sea capaz de contestar sí o no, o bien o mal, o abrir y cerrar los ojos, o hacer alguna expresión de confort y disconfort, eso nos permite seguir teniendo relación con la persona, ¿no? Entonces, lo que se ha visto por otra parte, porque también hay gente que con ciertas ideas un poco antiguas dice que eso es una eutanasia pasiva o cosas de estas, lo que se ha visto con todas las dificultades del mundo que os podéis imaginar es que la sedación no disminuye el tiempo de vida biológica. Claro, no hay dos personas iguales que estén sufriendo de una enfermedad y de un síntoma y que a uno lo sedes y a otro lo sedes y puedas cronometrar qué pasa, ¿no? Pero los estudios que han hecho muestran cómo si la sedación se hace bien, se permite que la persona siga su camino, que en eso intentamos ser muy respetuosos los profesionales, que siga su camino, pero que no siga con tanto dolor o con tanta fatiga o con tanta angustia o con tanto vómito, el síntoma que sea o los síntomas que sean que le producen. Nosotros, la sedación es mucho más sencilla hacerlo con vías endovenosas, y entonces es en el hospital, pero ya desde hace bastante tiempo hemos conseguido hacer técnicas en casa con vía subcutánea y es bastante sencillo, no diré fácil, pero un equipo experimentado y con ciertos elementos y sobre todo con unas cuidadoras tan excepcionales como las que he conocido yo, pues gracias a Sara y ella misma, ¿no? Pues facilita mucho la técnica de la sedación, que yo digo que no es complicada, pero requiere tener ciertos conocimientos. Y la sedación no es el final de un camino, digamos que es un paso más, ¿no? Evidentemente, si hay un síntoma que no podemos controlar y bajamos la vida consciente, es porque las cosas están feas, porque las cosas no van bien, pero cuando la persona está sedada o con la conciencia disminuida, comienza otro mucho trabajo de acompañar, de cuidar, de mimar, de dar cosas que probablemente no sean cosas médicas, pero que a veces los médicos alentamos o instruimos porque hay cierta precaución o cierto miedo de las personas, ¿no? Entonces, digamos que eso es la sedación. Es un instrumento científico, médico no de médicos, sino de la medicina, también de enfermeras y de esto, que se hace para intentar que la persona no tenga tanto sufrimiento por ese síntoma que le está agobiando, ¿no? Baja el nivel de consciencia, no baja la vida biológica, sino la vida consciente, y se puede hacer en casa y en el hospital. Y hasta donde sabemos, no acorta la vida y desde luego su objetivo no es ese. Su objetivo es disminuir o evitar el sufrimiento añadido ya a todo este proceso. Entonces, ese es mi minuto, Sara. Entonces, si ahora queréis preguntarme cosas, yo encantado de lo que pueda contestaros. Perfecto. Pues, si os parece, aquel que quiera efectuar algún tipo de consulta, que la escriba en el chat o que levante la mano y le podemos dar paso. Bueno, Alberto, yo soy un contagiado de ELA durante 20 años. Tengo a la persona que me ha contagiado aquí a la izquierda y tú la tienes debajo de en alguna de las imágenes que tienes por ahí debajo. Estamos en un estadio de la enfermedad en el superior y una de las cosas que he aprendido de mi esposa Araceli es intentar ayudar a los demás en lo que podamos con la experiencia que durante tantos años hemos tenido. Bueno, ese soy yo. Araceli no puede hablar, pero podrá escribir con los ojos si es que tiene tiempo de hacerte alguna frase, ¿sabes? ¿Estáis en Madrid? Estamos en Madrid, sí, nosotros. Es que el eje se me ha sonado como de Madrid, sí. Ah, sí. Bueno, pues si no me dices otra cosa, Damián, voy yo con las preguntas que tengo aquí. Correcto.
En principio creo que todo el mundo parte, Alberto, de que preferiría plantearse la sedación en casa. Eso de ir a un hospital, pues creo que no le agrada a medio a nadie. No había oído yo antes el hecho de que para la sedación hubiera que ir al hospital. Eso suena como muy frío, muy distante, muy fuera de la familia, muy fuera de nuestro ámbito. Espero que en el resto de las comunidades sea como tú dices, porque ya sabes que como tenemos tantas diferencias, me quedo con la opción más favorable, que es esa, ¿no? Aunque esto es lo que es una de las cosas que me han preguntado. Si es que habría alguna ventaja por irse... La pregunta concreta es, ¿hay alguna ventaja porque la sedación se haga en domicilio? Porque todo el mundo entiende que las demás son desventajas, claro está. El domicilio es en las personas sanas es el lugar preferido para pasar cuando uno está enfermo. Y los enfermos a veces, y determinadas patologías y determinados procesos, hay personas enfermas que prefieren estar en el hospital. Yo os voy a confesar, no veo más que a 4 de vosotros, pero confío que sois todo gente de buen corazón y que no vais a decirlo por ahí. A mí el hospital no me gusta nada. Yo trabajo desde un hospital, pero como sabes, ahora trabajo fundamentalmente en el domicilio. Pero también he aprendido, y también creo que es bueno que se sepa, que un hospital se puede llevar un proceso bien, ¿no? Puedes estar cómodo y puedes estar bien cuidado. El problema es que en España todavía no tenemos muchos hospitales con unidades de cuidados paliativos. En Madrid las hay, pues en La Paz la hay, en Cataluña hay quizá más, en Pamplona, por ejemplo, que conozco bien, está el Hospital San Juan de Dios, pero el hospital a veces, lo voy a decir de otra forma, idealizar como a veces idealizamos los profesionales, el hecho de estar en casa siempre hasta el final, pase lo que pase, a veces genera una frustración cuando esto no puede ser así y un dolor en los cuidadores o en las cuidadoras que tampoco me parece justo. El hospital tiene muchas ventajas. Tienes un timbre casi en la oreja, en este caso más para los cuidadores. Tienes profesionales médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares de enfermería a un paso. Entonces, desechar el hospital como un sitio de atención no me parece justo porque creo que se puede estar bien también. Pero entiendo vuestra visión y vuestro anhelo de estar en casa todo el tiempo que sea posible. Bien. Perdón, y una cosa importante, por ejemplo, para una cosa que se está hablando mucho últimamente, que es la donación de órganos, el estar en casa es un problema. Bueno, seguimos hablando mejor porque si me enrollo. Sí, la verdad es que eso lo tenía un poco más abajo, dentro de la relación que me habían hecho. De alguna manera se parte de la base de que la sedación se realiza mediante un gotero y que se programa. Tendrá que realizarse una determinada cantidad de infusión y se dice, ¿quién determina el tiempo? ¿Existe alguna alternativa para que no se extienda ese tiempo más allá de lo soportable a nivel un poco familiar? ¿Se puede solicitar a que se inicie a una determinada hora para concentrar en el espacio doméstico al grupo familiar? Ya, vale, por partes. Nosotros no utilizamos goteros. Nosotros utilizamos unos sistemas, unas bombas elastoméricas que se llaman, que son unos aparatitos que tienen un globo dentro, muy sencillos, porque el gotero, por definición, va por gravedad, ¿no? Va cayendo gota a gota. Esto es un sistema que tiene un globo que va apretando la medicación y te va entrando poco a poco al ritmo que se determine. Entonces, no es necesario un gotero, no va a vena, va debajo de la piel, una cosa muy sencilla. Y evidentemente el tiempo no lo marca ni el médico, ni el goteo, ni el aparato ni nada. Nosotros en cuidados paliativos y con la sedación no pretendemos controlar el tiempo en longitud, pretendemos controlarlo en anchura. Pretendemos que a la persona enferma y al cuidador, a veces lo digo y decidme si se entiende bien, porque a lo mejor lo digo y no me explico bien, intentamos que el tiempo
se le haga corto, con la longitud que tenga. Porque si es 1 hora y la persona enferma está pasándolo muy mal, con dolor, con fatiga, con angustia, va a ser la hora más larga de tu vida. Y si son 6 días, 8 días, y puedes de alguna forma comunicarte y seguir manifestando ese cariño y ese cuidado y tal, van a ser los 6 días más cortos de tu historia, ¿no? Entonces, a lo mejor pensáis que me estoy yendo por las ramas y puede que así sea, ¿no? Pero yo como médico de paliativos no me gustaría tener control sobre los días, porque luego hemos visto historias. Yo llevo como 17 años trabajando en esto y cada año vemos alrededor de 300, 400 personas. Por supuesto no de ELA, de todas las patologías. Y de verdad que hay veces que no sabes por qué un proceso se está haciendo muy largo o muy lento y a veces te rebelas porque te gustaría que las cosas fuesen de otra forma y de repente adquiere sentido, ¿no? Dices, jo, pues mira, era rápido porque esta persona ya había dejado todo hecho, todo tranquilo, y es que era en cuanto se lo permitiese todo el mundo, irse. Y a veces es largo porque falta alguna cosa, falta que alguien suelte amarras. Son cosas que son muy difíciles de demostrar y a mí me resultan complicadas de contar, porque son historias muy personales. Pero sí que es cierto que nosotros, yo suelo hablar a veces de esto como un parto, ¿no? Si yo estuviera embarazada, que no lo estoy, y me dijeran, ¿y cuándo es la fecha de parto? Pues el 5 de julio. Jo, y no puede ser el día 6 o el 7 porque soy de Pamplona y así le ponemos Fermín o Fermina, tal. Pues no, pues será cuando... O sea, y no puede ser el 3 o el 4 porque así luego el día... Pues no, es más. Sabemos por experiencia que cuando se intenta manipular esos tiempos, las cosas no van bien. Si un niño sale demasiado pronto, la cosa no va bien, y si se intenta mantener, la madre lo pasa muy mal. Entonces, bueno, pues cada uno con sus creencias y con su mentalidad, pero que el tiempo, que la vida, que los astros, que los dioses, que lo que sea, sean los que lleven un poquito la batuta y ver qué pasa. Acompañarlo, eso sí, siendo muy exigentes con el sufrimiento añadido. Suelo poner yo añadido, porque el sufrimiento evidentemente existe, ¿no? Pero si esa persona no puede respirar a gusto, está inquieta, eso no podemos sostenerlo así. Tienes que tener en cuenta una cosa. Todos nosotros vamos a tener que pasar por esta situación. Y algunos, pues, lo tendremos que pilotar, y algunas veces los dos. Y algunas de las preguntas, que seguramente las has contestado bien, se quedan un poco inconclusas. Yo como portavoz te añado un poco la repregunta. ¿Pero cuánto suele durar, Alberto? Mira, la media, cuando una persona que está en una fase muy avanzada de enfermedad le aparece un síntoma refractario y le disminuye el nivel de conciencia, la media suelen ser 3 días, 5 días, la media. Pero la media, esto es, pues ya sabéis, estadísticas, ¿no? Entonces, te podía decir, el 90%, 3-5 días. Pero tú no tienes 90 ni 100 Aracelis, tienes un Araceli. Entonces, o Pedro o quien sea, ¿no? Entonces, no se sabe, la historia personal de cada uno no está escrita. Y yo creo que eso, ese respeto por ese misterio que no sabemos qué va a pasar, también es importante, ¿no? Veo que Rosamari pregunta si se hace por inyección. Es una inyección subcutánea, es como si te pusieran una vacuna, no va a la vena, pero digamos que en vez de quitar, se deja un tubito dentro, debajo de la piel, y se va pasando por ahí poco a poco. Entonces, es inyección, pero no es inyección en vena como lo que tenemos pensado, ¿no? Y se hace un único pinchazo, porque una vez que pinchas, si queréis otro día, otro 8, 18, 28, os puedo traer alguna aguja y algún sistema para que lo conozcáis. Se queda debajo de la piel y se queda un plastiquito, un catéter que llamamos, para que no haga de ninguna forma daño a la persona que lo tiene puesto. Ya acabo. Bien,
estupendo. Fíjate que te parecerá tal vez anormal, pero en nuestra familia, que perdemos como a Paco hoy, otros 2 cada día, este tema nos resulta absolutamente desconocido. Yo no me podía imaginar que fuera 3 o 4 días, pero pensé que podían ser 3 o 4 horas. Y fíjate si tomamos conciencia al escucharte a ti. Y esto nos permite saber mucho más de cómo podemos pilotar aquello, ¿sabes? Estábamos hablando de sedación cuando hay un síntoma refractario. Entonces, yo no estoy hablando de ninguna maniobra encaminada a acabar con la vida de nadie. Que ya sabéis que hay una ley ahora tramitándose y tal, y eso cuando llegue será como sea, y evidentemente no son 3 o 4 días, pero eso es una ley que está pendiente de aprobar y que es otra cosa porque su intención es justamente esa, acortar la vida, que sea lo más corto posible. Yo lo que hablo, lo que hacemos nosotros a diario es disminuir el nivel de conciencia cuando ese sufrimiento es tan fuerte que es intolerable para la persona. Entonces, digamos que es un matiz distinto. Yo creo que en la cuestión de tiempo es algo que insistimos todas las familias y siempre estamos preguntando ¿y cuánto y cómo va a ser? La verdad es que también una vez de que yo no tengo problema en hablar cómo fue nuestro proceso, por ejemplo, en particular en casa, una vez de que comienza la sedación, también empiezas a dejar la alimentación. Después de un tiempo dejando de alimentar a la persona, quitas la máquina de respirar. Entonces es el propio cuerpo de la persona, su capacidad, su resistencia física, lo que va a determinar cuánto tiempo puede estar sin respirador, o sea, sin ventilación, sin alimentación, y según lo fuerte que esté cada persona o las otras complicaciones que pueda tener en ese momento de la sedación, puede determinar también un poco ese tiempo o no. Yo, por ejemplo, es algo que a Alberto le decía constantemente, y esto que, claro, es una angustia que tenemos las familias. Y luego cuando lo vas viendo, de hecho, yo, pues, por ejemplo, por contaros una anécdota, en cuanto comenzó la sedación, bajó muchísimo la saturación, yo tenía a Arturo con el pulsosímetro todo el tiempo puesto y me asusté, porque pensé que era de un momento para otro y que era inminente. Después recuperó y fueron 3 días. Entonces, pues... depende de lo fuerte o la forma que esté la persona cuando le llegue ese momento. Es sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Sí, a ver, en eso también quiero ser muy honesto. Nosotros interpretamos con signos externos de la persona que está plácidamente dormido. A veces incluso se puede conseguir niveles de disminución de consciencia, o sea, de estar adormilado solamente, ¿no? Entonces, que no te haga daño ese síntoma refractario, pero que de alguna manera todavía te puedas comunicar de alguna forma con todo lo difícil que es para los enfermos de ELA, ¿no? Pero no es un on-off, no es un interruptor que enciendes o apagas, ¿no? Hablabais preguntaba Virginia, me parece, que sería un síntoma refractario en la ELA. Yo creo, me da cierto pudor hablar de estos temas con vosotras y vosotros, pero me lo preguntáis. Yo creo que lo respiratorio tiene mucho peso en las personas con ELA, el ahogo, el no poder evitar ese ahogo, ese manejo de secreciones, yo creo que puede volverse refractario. Y la angustia, no sé si asociada a lo anterior o independientemente de lo anterior. Creo que el dolor, corregidme bien, no sé si es tan frecuente, y náuseas, vómitos y tal, yo creo que pueden ocurrir, pero no son lo más frecuente. Yo creo que la disnea, la fatiga que decimos, y la angustia. Hola Alberto, soy Damián, afectado de Murcia y colaborador de este grupo tan bueno de Compartiendo. Tengo una pregunta que han hecho aquí, a ver, ¿qué hacéis si un enfermo decide acabar con su vida? A ver, nosotros, primero, un respeto inmenso. O sea, un respeto inmenso. Como os decía antes, no sé si hay que tener la enfermedad cerca o padecerla para poder entenderlo, pero desde luego juzgar una expresión como esa, yo no me atrevería a hacerlo. Nosotros respetamos mucho eso
cuando alguien nos dice, en ELA como en no ELA, yo no quiero vivir así, lo que intentamos es centrarnos en el así, a ver qué son esos asíes que no le permiten estar bien, ¿no? O estar lo suficientemente confortable como para querer que amanezca un día más. Entonces, intentamos hacer un abordaje integral de todos los aspectos por si hay algún así que nosotros tengamos acceso a ese así y podemos cambiarlo. Desde luego no minusvalorando la petición o el llamamiento. Antes, cuando yo empecé esto hace ya muchos años, cuando se empezaba con esto decía, no, cuando un paciente dice eso es porque quiere llamar la atención, como cuando alguien se sube a un puente para tirarse, ¿no? Le quiere llamar la atención, lo que está pidiendo es, bueno, puede que evidentemente la angustia que te puede llevar a pedir una cosa así sea porque necesitas ayuda, pero desde luego me parece bastante especial esta situación como para apartarla diciendo, va, es lo que llama la atención. Entonces, nosotros como profesionales sanitarios no entramos en manejar acortamientos o alargamientos. Si la pregunta fuera, que a veces no lo hacen también, es que viene un familiar, no sé qué, ¿se puede alargar un poco esto? Es que no tenemos mano. Yo no tengo mano en eso. Y hoy por hoy, esto es una opción personal, yo no quiero tener mano en eso. Yo quiero enfrentarme a la anchura de ese sufrimiento o de esa vida para que sea con menos sufrimiento posible. Y creo, pero esto Alberto Meléndez, o sea, algo personal. Creo que facilita mucho las cosas el poder acabar un proceso sabiendo que ha sido como la naturaleza ha querido. La naturaleza, Dios, los astros, lo que sea, ¿no? Creo que facilita mucho el no quedarme yo Alberto Meléndez, repito, con la cosa de que he manejado yo esa situación, porque no querría cargar con eso. Bien, durante este periodo, y no se te ha escapado, Alberto, que cuando una vida como la de una persona con ELA tiene que sufrir tantos avatares, ese final se quiere compartir y entonces se quiere hacer la fiesta y estar mucho más en familia. Claro que si nos damos cuenta de que puede durar tantos días, el tema se complica. Bien. Ahora bien, durante ese tiempo, ¿quién ve la sedación? ¿Cómo es la supervisión que puede aportar sanidad? ¿Alguna misión que cumplir? ¿Quién nos supervisa? Evidentemente el equipo asistencial. Mira, Salvador, yo ya desde hace mucho tiempo, no sé si me estoy haciendo viejo, creo que los profesionales sanitarios tenemos un papel principal que es el de no meter la pata. Y todo lo demás se subordina a este primero, de no meter la pata, no estorbar. Entonces, nosotros, cuento cómo funcionamos aquí en Álava, usamos, porque también preguntan cómo funciona para el 24 y tal, nosotros usamos unos sistemas de infusión de medicamentos que tenemos de un día, de 2 días y de 5 días, o sea que podemos manejarnos incluso ir cada 5 días y tiramos mucho teléfono con esa cuidadora principal, cómo va, pues vamos, pues no vamos, pues entonces la supervisión de esa medicación y de esa bebida la tienen que llevar los profesionales sanitarios, evidentemente. Y luego dar algunas pistas de qué haríamos para que estuviese más cómodo, pues quizá pensáis que no os oye, pero que sepáis que lo que dicen los estudios es que sí que oye, y más que entender cosas complejas, puede saber si las voces son de gente conocida o no conocida, si le ha gustado la música, no despreciéis de ponerle música. O sea, podemos dar esos toques, pero el toque personal y único lo vais a dar vosotros y vosotras, evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos que velar porque lo que depende de nosotros, que es el 1 por 1000 de lo que está pasando, sea perfecto, porque si solo podemos actuar en el 1 por 1000, por lo menos ahí no cagarla. Y lo demás, bueno, pues tirando mucho de teléfono y esto, y los cuidadores y las personas con las que ha decidido compartir este tiempo. Bien. Hay otra pregunta por el chat que te preguntan que si nos puedes explicar qué es y cómo funciona el PAL 24. Bueno, yo sé que es un sistema que funciona en Madrid, entonces no lo conozco.
Lo conozco por congresos y por cosas de estas. Es un sistema de asesoramiento telefónico que funciona por encima de 24 horas, o sea, para el 24 porque funciona 24 horas, 365 días del año, en el que unas enfermeras formadas en cuidados paliativos aportan soluciones a preguntas de pacientes y familias. Últimamente está con alguna crítica que he oído, pero quizá los de Madrid sepáis más de esto, porque claro, al no ser personas que se desplazan a los domicilios, sino que desplazan a otros compañeros o lo que sea, pues bueno, pues no está muy, bueno, no parece que haya mucha coordinación o se quejan de que la coordinación no es muy buena, pero desde luego es un cauce, a mi juicio, buenísimo, porque la enfermedad y estos procesos no entienden de que sea de lunes a viernes de 8 a 3 o no sé, Semana Santa o agosto, ¿no? Entonces, pero hasta ahí puedo deciros porque es lo que conozco. Sé, la persona que lo montó en Madrid la conozco bastante y tal, pero me dice Jorge que la coordinación es nula. El proyecto inicial era muy bonito, era muy chulo. Luego, pues Madrid es muy complejo. Que conste que yo soy de Madrid, nacido en Madrid, aunque me vine con un mes a Pamplona, entonces me considero más navarro, pero soy del Atleti. Entonces, lo del Atleti y el sufrimiento van muy ligados. Entonces, bueno, pero no sé a detalle cómo funciona para el 24. Espero que no te sorprenda saber que en nuestro ámbito una situación tan peculiar como la sedación la desconocemos. Los enfermos de ELA no se mueren, se van. No sabemos si a comprar cigarrillos, si no vuelven o se van de viaje, pero nadie habla de este tema gracias a tu información y a la que en otros momentos te ha dado Sara, pues yo conozco algo y al mismo tiempo te confieso que he tenido que reajustar todo lo que me han escrito para darle una forma que pudiera ser la que yo te voy a expresar, ¿no? Y así lo estoy haciendo. Y al mismo tiempo intento tenerlo yo más o menos claro. Bien, la idea es, existe por tanto unos dispositivos que se van a poner en la piel. A esos dispositivos hay que añadirles de vez en cuando un contenido que será lo que se va a hacer de infusión, y ese contenido lo hace el familiar, el cuidador. ¿Verdad? Bien. Entonces, y lo supervisa, por tanto, el cuidador. Se tiene que hacer cargo de esa situación. Bien. Me preguntan, ¿se puede afirmar que no existe un sufrimiento real? Porque este debe ser un caso concreto. Dice, a mí me pareció que en un momento determinado fibrilaba mucho. ¿Cómo se actúa en este caso? A ver, fibrilar no sé a qué se refiere. Yo tampoco. Yo creo que debe convulsionar, puede ser. Porque daba la sensación de que se movía. Pueden ser espasmos. Espasmos, algo así. Vale, estoy buscando alguna foto o algo para enseñaros mientras. A ver, nosotros en medicina hablamos de síntomas físicos y signos físicos, ¿no? Signos, lo que uno ve o lo que uno ausculta o toca, y síntomas es lo que la persona te cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes Sara contaba muy bien cómo el pulsiosímetro bajó, ¿no? En su caso. Y eso no es un síntoma, es un signo. Porque es lo que ella ve, pero a lo mejor su pareja no estaba sintiendo fatiga, que eso es el síntoma. ¿Me explico bien la diferencia? Sí, sí. Bueno, entonces nosotros cuando llegamos ya a una situación avanzada, lo que intentamos es atajar mucho los síntomas. Y los signos los conocemos, los interpretamos, pero tampoco le damos mayor valor. ¿Por qué? Porque ya hay cosas que no vamos a poder cambiar. Entonces, somos, por ejemplo, si una persona está con 36,8 de temperatura y está acalorada, inquieta y tal, a esa temperatura la vamos a bajar o vamos a hacer que se sienta más cómodo. Luego hay un signo, pero hay un síntoma, ¿no? Si está con 39,6 y está tranquilo o tranquila, respirando a gusto y sin signos de que lo esté pasando mal,
no vamos a poner medicación para bajar esa fiebre, porque vamos a cambiar el número del termómetro, pero nuestra idea es tratar personas, no tratar termómetros, ¿no? Entonces, esto a veces es complejo porque entiendo que no es todo el proceso de enfermedad. Os enseñamos a que nos contéis signos y cuando llegamos aquí decimos, va, que no nos importa el pulsosímetro, tú dime si respira a gusto, ¿no? Claro, parece un poco contradictorio, pero es porque el foco ya no está puesto en... es que no quiero usar nombres propios. Entonces, el foco ya no está puesto en personas como esta, sino en esta persona en concreto. O sea, cuando la enfermedad aparece, se trata a la persona y a la familia como a las personas que tienen ese proceso. Pero cuando estamos en un proceso ya final tan evolucionado, ya no importa el 90% hace esto, el 10% hace... Importa solo esa persona. Y eso a los médicos nos descabalga del todo, porque nosotros funcionamos muy bien con protocolos. Si PO2 mayor de 60, oxígeno, si no, BiPAP, y si no, CIPAP más oxígeno más no sé qué, si tal. Y esto es, ¿tolera la máquina? Sí, la tolera y está muy a gusto, pues seguimos con ella. Pues no, es una pelea para él, pues la quitamos. O sea, es buscar el confort. Entonces, entiendo que es chocante, porque uno ya se acostumbra, pero cuando vas con residentes o con otros compañeros, la pregunta enseguida es, ¿pero cómo le vas a quitar la máquina? No me ha quedado claro una situación. No sé si quien la ha preguntado me estará escuchando. En realidad, ¿esa convulsión o esa fibrilación no es dolorosa? No. Lo que pasa que esto es una... A ver, nadie ha vuelto de una sedación paliativa para contar lo que pasaba, ¿no? Claro. Y entonces, honestamente, también hay que decirlo. Hombre, creemos que no. Creemos honestamente que no. No es para convencer a nadie. Lo que sí que sabemos es que cuando llegan estas situaciones, hay veces que las cuidadoras nos dicen, jo, es que ahora, por ejemplo, no sé si tiene dolor, porque como le está pasando la morfina todo el rato o la medicación que sea, pero a lo mejor tiene dolor. Y le digo, jo, y cuando le movéis para cambiarle el pañal o algo, ahí sí que se queja. Y digo, jo, pues eso es muy bueno. Porque si se queja cuando aparece algo externo, significa que tiene la capacidad para reaccionar. Entonces, si no lo está haciendo ahora, es porque no tiene nada para quejarse. Y eso es un convencimiento que tenemos, pero evidentemente seguridad 100% no la tenemos. Tampoco teníamos, cuando se empezó con la anestesia, la seguridad de que si te duermen y te abren la tripa para quitarte el apéndice, no te ibas a enterar. Pero ahí sí que sabemos que luego cuando te despiertas sin el apéndice no te has enterado. Luego, entendemos que esto será parecido. Cuando te sedan para una colonoscopia, por ejemplo, con Propofol, que te ponen la mascarilla y todo esto, hay personas que cuentan, ¿no?, que cómo oyen hablar y tal, pero que estás como en otro mundo y no te enteras, ¿no? Entonces, este es un poquito el objetivo y lo que pretende hacer la sedación. De la colonoscopia, luego te despiertas y lo puedes contar, y a lo mejor en la colonoscopia has estado moviéndote e incluso tal, pero tú no te has enterado. Creemos que la sedación funciona así.